El ecofeminismo, sobre todo en sus orígenes, fue era una visión, una corriente de pensamiento muy esencialista, que básicamente lo que nos venía a decir era que las mujeres y la naturaleza éramos indisolubles, indisociables, diríamos, ¿no?, en castellano, y que éramos todo uno. Y por lo tanto, debido a esa unión entre mujeres y naturaleza, simplemente por el hecho de ser mujeres, nosotras éramos las guardianas de la vida. Es fácil entender que esto lleva a encasillarnos en un rol en el que simplemente puede ser que no queremos estar, ¿no? Entonces, luego empiezan a haber otras corrientes dentro del ecofeminismo, a veces se le llama ecofeminismo crítico, que unen más, digamos, lo que sería el ecologismo social con el feminismo crítico, la economía ecológica, la economía feminista, y que nos hablan de un ecofeminismo que es básicamente antipatriarcal, pero también anticapitalista, que nos hace replantearnos el modelo de producción y consumo, pero que de hecho se replantea el conjunto de la economía y que está bastante, y también la división de roles, ¿no?, de la que hablaba antes. Entonces está bastante alejado de ese ecofeminismo clásico o el ecofeminismo primero. Entonces, una cosa que que dice el ecofeminismo o que tiene en común esto ecologismo social y también el feminismo crítico es que básicamente nos hablan de que el modelo capitalista, si el titular sería el modelo capitalista, ha declarado la guerra a la vida. ¿Y por qué se dice esto? Es lo que llamamos el conflicto capital-vida. En realidad suena así raro, pero es muy fácil de entender. Básicamente lo que nos está diciendo es que el actual sistema económico se erige o se basa, se sustenta en la acumulación de capital, o sea, que hay una tensión entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, que básicamente invisibiliza el trabajo de las mujeres, que es necesario para que ese sistema socioeconómico siga adelante, y también la explotación de los recursos, que también son necesarios para que siga rodando ese sistema. Y los trata a ambos como si fueran inagotables y como si fueran de oferta infinita. Esto es muy fácil de entender, aunque algunos economistas, después de 5 años de carrera, parece que no lo entienden, pero es muy fácil de entender cuando hablamos de que el objetivo, ¿no?, de la economía capitalista es el crecimiento perpetuo, pero está situada en un planeta finito, con unos recursos naturales finitos, con una capacidad de absorber los residuos también limitada y finita, y por otra parte se basa en que todos los trabajos que normalmente hacen las mujeres, no tienen por qué hacerlos, pero lo hacen las mujeres, de cuidados de los niños pequeños, de cuidados de los ancianos, de cuidados cuando estamos enfermos, enfermas, como también si fuera infinito, como si siempre estuviéramos dispuestas, ¿no?, a hacer ese trabajo. Entonces, es fácil de entender, pero digamos que no cuadra. Entonces, es un modelo, ¿no?, que va creciendo siempre dentro de unas limitaciones que tenemos por la parte feminista o por la parte, ¿no?, de la ecología. También otra característica del ecofeminismo es que tengo problemas también con la traducción aquí, que niega la consideración tanto de la naturaleza como el trabajo de las mujeres, también los cuerpos de las mujeres, niegan que sean una mercancía, y de hecho ahora veremos un poco, argumentaremos más esto. De esta forma, un poco la línea de pensamiento lo que nos dice es que hay conexiones
entre la opresión por parte del sistema capitalista de las mujeres, de otros humanos, y la opresión de la naturaleza. En economía feminista o en ecofeminismo a veces hablamos, ¿no?, de la economía del iceberg. Y básicamente lo que dice es que la economía capitalista solo tiene en cuenta una pequeña parte de toda la economía, los flujos de trabajo, etcétera, que tienen que producirse para que el sistema funcione, para que nuestras sociedades funcionen. Entonces aquí arriba tenemos el capital y el trabajo asalariado, pero abajo, ¿no?, que mantienen de alguna forma esos flujos ahí arriba circulando y en teoría creciendo de forma indefinida, es el trabajo que hacemos, ya he dicho, no siempre, pero básicamente las mujeres, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, pero también el trabajo que hacen las personas bueno, se habla del tema de la descolonización y también, ¿no?, los insumos que vienen por parte de los recursos naturales. No sé si me seguís, pero... Entonces, y que en ese sistema, en esa punta, en ese sistema, en ese iceberg, solo valoramos la parte de arriba, ¿no?, la pequeña parte que sobresale, porque es la única parte que está valorado monetariamente, económicamente, y que todo lo demás, como no pasa a través de la economía monetaria, es lo que queda invisibilizado. La reivindicación, entonces, es que lo que tenemos que hacer es poner la vida en el centro, de forma, ¿no?, en el centro, posicionar la vida como el motor de la economía y no el mercado, para poder vivir esas vidas, ¿no?, que merezcan ser vividas. Luego podemos hablar de qué es una vida que merezca ser vivida. Pero también hay que visibilizar, hay que poner la vida en el centro, pero también, y no nos podemos olvidar, de que hay que luchar por un reparto más justo y equitativo en el conjunto de la sociedad de todas esas tareas, ¿no?, que son necesarias para que la sociedad funcione. Y después de este paréntesis, que ya he dicho que era un poco raro empezar con un paréntesis, pero vamos aquí al meollo de la charla, que intentaré responder a la pregunta de por qué hablar de soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista. Y básicamente, para sintetizarlo mucho, se me ocurren dos motivos. El primero es porque esto nos va a permitir hacer un análisis del sistema agroalimentario. Si lo hacemos desde una perspectiva feminista, vamos a tener la imagen completa, que muchas veces es invisibilizada, del sistema agroalimentario y sus impactos. Entonces nos va a desvelar muchos impactos que quedan ocultos en las estadísticas y en el discurso oficial, incluso a veces desde la crítica al modelo agroalimentario capitalista. La segunda es que, y iremos llegando ahí, veremos cómo la reivindicación de la soberanía, normalmente decimos la soberanía alimentaria, ¿será feminista o no será? Bueno, yo digo que la soberanía alimentaria es feminista o no es, ¿no?, porque hay muchas prácticas que están llevándola a cabo y que tenemos que empezar desde ya, no podemos esperar, ¿no?, al futuro, siempre postergando estos asuntos. Y también nos va a permitir un diálogo entre los movimientos sociales, de soberanía alimentaria, feminista, compartir reivindicaciones y plantear alternativas. Y porque básicamente si la soberanía alimentaria quiere avanzar hacia construir modelos alternativos de sociedad, no lo podemos hacer si se sustentan en la inequidad entre hombres y mujeres, ¿no? Es bastante lógico. Entonces, desde esta perspectiva feminista, a ver, caracterizar el modelo agroalimentario industrial es como nos llevaría días y días de estar hablando aquí, ¿no? Entonces solo voy a dar 4 pinceladas, luego podemos hablar, me complementáis, cosas que seguro que me he dejado. Una primera característica es que
y Guillem ha hablado de este tema, también los otros ponentes, la alimentación en este sistema es una mercancía más con la que puedes especular. Por lo tanto, no es un derecho, sino simplemente una mercancía, igual que lo es un ordenador, iba a decir una botella de plástico, pero bueno, también tendríamos mucha tela que cortar con el tema del agua, ¿no? Pero bueno, igual que cualquier otra mercancía, que una mesa, etcétera, ¿no? Y con la que puedes especular. Ya nos ha dicho Guillem, y ya habéis visto en cifras, que la situación actual es que no se cubren las necesidades básicas de todas las personas, mucho menos si tenemos en cuenta no solo la alimentación en términos de cantidad, sino también en términos de calidad. Estamos muy lejos de ahí. La realidad es que hay mucha gente en el mundo que está pasando hambre, también en Cataluña. Y tampoco el derecho de poder producirlos. Luego vamos a ver algunas de las causas. Y también estamos en un sistema que tampoco cubre las necesidades de las personas que están produciendo esos alimentos para poder vivir dignamente de su trabajo. Entonces es como una gran contradicción, y el derecho a la alimentación también está bien que lo veamos desde el enfoque de la gente que produce esos alimentos o la que no los puede producir, ¿no? De hecho, si lo miramos desde el punto de vista feminista, una de las cosas que vemos, y depende de los estudios, las estimaciones, es que entre el 50 y el 80% de los alimentos que se producen en el mundo, de hecho está producido por mujeres, pero que las mujeres y sobre todo las mujeres rurales, son el sector de población a nivel mundial que más hambre pasa, que más afectada está por el hambre, ¿no? Lo cual en sí mismo es obviamente una contradicción. También sabemos que las mujeres tienen enormes, a pesar de que son las que producen los alimentos mayoritariamente, tienen enormes dificultades para acceder a recursos productivos. Por ejemplo, son titulares de menos del 2% de la tierra en el mundo. También, y luego veremos, en Cataluña, por ejemplo, hay un desequilibrio total entre las mujeres que trabajan en la agricultura y son propietarias de las explotaciones y los hombres. O sea, que tampoco pensemos que es un tema de países empobrecidos y que aquí la situación es distinta. Es mejor, pero es la misma situación agravada, ¿no? Y ligado al tema de no cubrir las necesidades de personas que producen los alimentos, a Europa, por ejemplo, en Europa desaparece una finca agrícola cada minuto. Y además, en Europa, las mujeres también son las titulares de las fincas más pequeñas, y a veces las que tienen más dificultades, bueno, también son las que reciben menos subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay muchos temas de los que podemos hablar. Otra de las características de este sistema agroalimentario es que muchos de los alimentos, aunque la agricultura que se llama de subsistencia, que también podríamos cuestionarnos este término, ¿no? Porque simplemente es una agricultura que no es monetarizada y no pasa por ese mercado, y por lo tanto se le llama de subsistencia, pero que, bueno, podemos discutir, ¿no? esos adjetivos que le ponemos. Hay cada vez, ¿no?, más alimentos se destinan en el mercado internacional. Hay muchos estudios que hablan de este tema. Yo saco uno que de hecho es bastante conservador, que está hecho en el ICTA, que nos habla que el 70% de los alimentos que consumimos en Cataluña viene de una distancia de al menos 1000 kilómetros. Hay otros estudios que hablan de 5000, 5200 kilómetros de media de los alimentos que se producen en España o en Europa, ¿no? Yo he encontrado este como de Cataluña. Y también hay una creciente producción de lo que llamamos commodities, que son unos productos, muy pocos productos, pero que básicamente están destinados al mercado internacional y no al consumo local. Os he puesto este gráfico que seguro que no entendéis mucho, pero
Hay una página web a nivel internacional que calcula las hectáreas que hay en el mundo bajo lo que se denomina la land grabbing, que sería como el acaparamiento de tierras. Cada vez más la alimentación es visto como un recurso estratégico y ahora lo que estamos viendo es que muchos países compran tierras en otros países para importar los productos a esos países iniciales, ¿no? Ahora mismo el contador está en 54 millones de, esto es un campo de fútbol, ¿no? Una hectárea, 58 millones de hectáreas en el mundo se supone que están bajo esta forma de acaparamiento de tierras, ¿no? Aparte de todas las hectáreas que están en esos países, a lo mejor, ¿cómo se diría?, cuyo propietario es del mismo país y también se destinan para el mercado internacional, ¿no? Pero bueno. Se llama Land Matrix. Sí, y se va actualizando, es un poco paranoia ver cómo si entras en semanas diferentes, ¿no? va aumentando la cifra. También el tema de la distancia, pero no solo, luego veremos, hace que de hecho el sector agroalimentario se considera que es el sector de toda la economía que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, en parte por todo el transporte. Por ejemplo, en Estados Unidos el transporte del sistema agroalimentario supone un 14% de las emisiones, la producción agrícola 21%, etcétera, ¿no? Pero es un porcentaje muy alto. Antes alguien ha preguntado sobre el tema del cerdo aquí en Cataluña. Esto es una gráfica que básicamente es la balanza comercial entre los productos que se importan, alimentarios que se importan y se exportan en Cataluña. El gris oscuro son las importaciones y el blanco gris claro son las exportaciones por algunos tipos de alimentos. En Cataluña el producto, no alimentario, sino el producto en global, ¿no?, que más se importa es la soja. La soja en diferentes formas, sea en forma de haba de soja, harina de soja, aceite de soja, pero básicamente es la soja. Y no creo que muchos ni muchas de las aquí presentes os alimentéis en base a soja, y es que esa soja va destinada a los cerdos, alimentar a cerdos, ¿no? O sea que básicamente el modelo agroalimentario catalán se sustenta en la importación de soja de países asiáticos y sobre todo de Argentina, Estados Unidos, Canadá, que además es transgénica, eso sería otro tema, no lo vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Otro tema, otra característica del sistema agroalimentario es que hay un creciente acaparamiento y privatización de los bienes comunes. Hemos hablado antes de la tierra, ahora os pongo unos ejemplos con el tema de las semillas, pero bueno, y no solo. Y básicamente lo que vemos es que si nos imaginamos la cadena de producción, estamos como concentrando en las empresas, grandes empresas que están produciendo los inputs en la agricultura, y después en el otro extremo las empresas de transformación y distribución alimentaria. Os doy 4 cifras, las podéis leer aquí. Por ejemplo, en el mercado de semillas, 3 empresas controlan el 53% del mercado de semillas internacionales: Monsanto, DuPont y Syngenta. Que de hecho Monsanto, si vamos al mercado de semillas transgénicas, controla el 90%, o sea que es una vuelta más, ¿no?, en esa concentración. Pero es que además estas mismas empresas controlan todo el mercado de pesticidas. Entonces tenemos Syngenta, 23%, Bayer, BASF, Monsanto, que tiene un 7,4%, aunque gran parte de sus beneficios los hace con el herbicida más utilizado en el mundo, que supongo que sabéis que es el Roundup,
que por cierto ha estado declarado como potencial cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Pero es que estas mismas empresas también controlan todo el comercio de commodities. Entonces, por ejemplo, nos encontramos que Cargill, que de hecho es una filial del Monsanto, Archer Daniels, que no está en el sector de semillas, pero Bunge y Dreyfus, básicamente estas 4 empresas en el año 2004 compraron el 75% de la cosecha mundial de maíz y el 62% de la de trigo y el 80% de la de soja. De hecho, eso a nivel internacional, pero a nivel de Estado español tendríamos las mismas cifras. Estas 3 primeras compraron comerciaron con el 75% de la soja en el Estado español. Esa soja que ya os he dicho que es la principal producto de importación en Cataluña, ¿no? Y bueno, también controlan todo el tema de los piensos y después controlan todo el tema de los productos veterinarios para la ganadería. No os pongo las cifras para no aburriros, pero esto es otra forma de ver lo mismo con el tema de las semillas y los agroquímicos, y básicamente lo que nos dice es que en el año 96 había todas estas pequeñas industrias que ya de hecho estaban muy concentradas, porque hace 30 años de hecho encontraríamos 7.000 industrias, ¿no?, importantes de semillas. Ahora en el 96 teníamos todas estas, pero es que en el año 2013 básicamente encontrábamos estas 5, que se habían comprado todas las otras, ¿no? Y Monsanto evidentemente encabeza el sector. Otra de estas características, viéndolo desde la perspectiva de la economía feminista, es que el sistema agroalimentario es un sector donde es muy clara la división sexual del trabajo, le llamamos, ¿no?, esta jerarquía entre las tareas que realizan los hombres y las que realizan las mujeres. La de los hombres está normalmente en la esfera pública, está productiva, está monetarizada, y muchas de las tareas de las mujeres, ¿no?, pertenecen en ese ámbito, ¿no?, de la economía familiar, invisibilizada, etcétera, ¿no? Pero es que en el caso del Estado español, por ejemplo, esto es una noticia del año 2011, y en ese año, en el año 2011, bueno, se había aprobado antes, pero entra en vigor en el año 2011, por ejemplo, se aprueba la ley de cotitularidad. ¿Qué es la ley de cotitularidad? Hasta ese momento solo una persona podía ser la titular de una finca, de una explotación, de una finca agrícola. Si había que elegir en la familia, trabajaba toda la familia, trabaja en la finca, y con unos recursos escasos, bueno, eso es otro tema. Si había que elegir, se ponía al hombre siempre, o casi siempre, como titular de las fincas. Y las mujeres, de hecho, no son titulares. Aparte, hay el tema de la seguridad social. Muchas de esas mujeres, la mayoría de mujeres que trabajan en la agricultura familiar, tampoco están cotizando en la seguridad social y aparecen en las estadísticas como ayudas familiares o cónyuges. La principal implicación de esto es que no tienen los derechos que todas las personas que trabajamos asalariadamente, que cotizamos en la seguridad social tenemos. Es decir, están reconocidas como que trabajan en la finca, pero no tienen los derechos que tenemos todas las trabajadoras, ¿no? Intento ir rápido. También otra de las características de este modelo productivo es que es un modelo altamente contaminante, que se basa mucho en la utilización de insumos externos, agrotóxicos, fertilizantes, y en una simplificación muy extrema del ecosistema, ¿no? Y hay muchísimos informes, cada vez más, que nos hablan de que de hecho las niñas, los niños, las mujeres son especialmente vulnerables
a los productos químicos que se utilizan en la agricultura y que después podemos encontrar en los alimentos. Aunque también esos mismos estudios nos dicen que hace falta hacer mucha más investigación y que de hecho desconocemos muchos aspectos, ¿no? Y aquí os he puesto una cita de Isabel Villalba, que ella es del Sindicato Labrego, que una de las cosas que nos dice es que, y conectando con la diapositiva anterior, es que esa invisibilidad de las mujeres que trabajan en la agricultura, derivada de esa situación legal, también hace que sean más vulnerables a los riesgos que conlleva la producción agrícola, entre otras cosas porque no se tienen en cuenta los efectos diferenciados que puedan generar los agrotóxicos, las cargas de trabajo, el uso de instrumentos pesados, y que básicamente no existe una política de prevención de riesgos para las mujeres que están trabajando en agricultura. Esto lo paso. Y otro de las características que definen ese sistema agroalimentario global es el menosprecio, ¿no?, por los conocimientos tradicionales del campesinado y también por los conocimientos tradicionales de esas mujeres que trabajan en la agricultura. Entre otras cosas, por todo el tema de la migración campo-ciudad, el poco reconocimiento social que tiene la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en un trabajo que hicimos con mujeres que hacen transformación artesanal alimentaria, una de las cosas que vimos, por ejemplo, era que gran parte de la legislación higiénico-sanitaria, que además en parte es concebida para la industria de la transformación, prohíbe muchas prácticas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, hay todo el tema del uso de estanterías de madera, por ejemplo, para curar los quesos, ¿no? Y también eso está conectado con la falta, muchas de esas normativas requieren de estudios científicos para poder avalar esas prácticas. Evidentemente, muchos de los campesinos, las campesinas, no tienen la capacidad de llevar a cabo esos estudios científicos que la industria sí, ¿no? Bueno, esto es un tema largo, pero podríamos hablar también. Me queda poco tiempo, así que de hecho voy a ir rápido. La definición de soberanía alimentaria ya os la ha puesto Guillem antes, no voy a entrar ahí, pero básicamente quería decir que la soberanía alimentaria de hecho es un marco político que intenta conseguir avanzar hacia un modelo alternativo de sociedad, una ética de la vida, ¿no? Y que de hecho es una contrapropuesta a este modelo agroalimentario capitalista y a los modelos de desarrollo asociados que os he explicado, ¿no? Tiene una dimensión social, reivindicativa, y que también se ha dotado se dota de muchos discursos complementarios. Es decir, muchas de las reivindicaciones que ahora asociamos a la soberanía alimentaria, en un principio, digamos que no estaban en la agenda y que los movimientos sociales han ido aportando, ¿no? Reivindicaciones, miradas, propuestas, etc. Y de hecho hace como 3 minutos me han dicho que me quedaban 5, así que voy a ir muy rápido. Pero vuelvo a esta idea, ¿no?, de que la soberanía alimentaria tiene que ser feminista y anticapitalista, añado, o no será. Esta diapositiva, bueno, hay muchos, bueno, en fin, la tengo aquí. Pero varias de las cosas que os quería decir y de las propuestas, ¿no?, que vienen desde o que se unen el ecofeminismo con la propuesta de soberanía alimentaria, es que un primer punto es que es necesario politizar la alimentación y reivindicarla como un derecho. Ya hemos hablado del tema de derechos, luego si queréis podemos hablar en el debate. Un segundo aspecto muy importante es esta idea
también tanto desde la soberanía alimentaria como desde el ecofeminismo, de la necesidad de poner la vida en el centro y desplazar la actual centralidad de los mercados. Y ahí, y no he hablado mucho del tema, pero ahí también se inserta con la necesidad de un cambio en el modelo productivo basado en esa ética del cuidado. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo la agroecología no estaba explícitamente integrada como tal, no aparecía en las primeras definiciones de soberanía alimentaria. Y de hecho tenemos muchos textos que nos hablan de que son las mujeres de la Vía Campesina, de la Marcha Mundial de Mujeres, etcétera, que reivindican que explícitamente la soberanía alimentaria hable de un modelo agroecológico, ¿no? Sin pesticidas, etcétera. O sea que de hecho es una reivindicación por parte de las mujeres. Una cosa curiosa también en Cataluña es que si miráis el censo de la producción agraria ecológica, hay muchas más mujeres en porcentaje que son titulares de fincas certificadas ecológicamente que si miramos el total de mujeres que se dedican a la agricultura en Cataluña, ¿no? Es otra forma de mirarlo. Un tercer punto es esta idea de que hace falta visibilizar todo ese sustento, ¿no? Tanto a nivel de la naturaleza como del trabajo, ¿no? De cuidados que sustenta el sistema, la sociedad, pero también hay que repartir. Entonces, si solo visibilizamos pero no repartimos, no vamos bien, ¿no? Y que de hecho todo el tema de los cuidados, etcétera, tiene que ser una responsabilidad de toda la sociedad. Esto es un punto importante. 4, he puesto que hay unas reivindicaciones muy claras de los saberes y los conocimientos del campesinado en general y de esos saberes en particular de las mujeres. Y que esta reivindicación además se tiene que hacer en base a conocimientos, ¿no? Que tienen que estar, o transmisión de conocimientos basados en la idea de reciprocidad, cooperación intergeneracional, ¿no? Tengo problemas con la traducción aquí. También quería apuntar el tema de que hay una reivindicación muy importante de todo el tema de los bienes comunales, todo el tema de las patentes de la vida, con el tema de semillas, pero también el acceso a la tierra, recursos productivos, etc. Y finalmente, otra de las principales reivindicaciones es la participación en la toma de decisiones. Si nosotras somos las que producimos, nosotras somos, de hecho, no entraba ahí, pero en los datos en Cataluña indican que las mujeres son básicamente las que compran y preparan cocinan, también evidentemente tenemos que participar en las decisiones. Y eso además es una tarea que tenemos que hacer nosotras, ese empoderamiento, pero que es responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Como en el tema de los cuidados.